objetivo de este video es encontrar la representación en variables de estado a partir de la ecuación diferencial que se muestra aquí. La ecuación diferencial que ustedes pueden observar es propia de un sistema masa-resorte amortiguador, donde la masa está representada por la letra M, B por la letra que expresa la constante de un amortiguador y K la constante que expresa la descripción de un resorte y su entrada U. Para saber el número máximo de variables de estado tenemos que saber el orden máximo de la ecuación diferencial, que en este caso es 2, por lo tanto debe de tener dos variables de estado. Entonces las escribo. En este caso voy a tener x sub 1 y x sub 2. Entonces comienzo a poner x sub 1 conforme a la primera variable que tengo, que en este caso es y. Y mi segunda variable de estado, la siguiente variable que tengo, que es y'. Una vez tengo ya definidas mis variables de estado, necesito saber cuáles son las variaciones de las variables de estado. Por lo tanto, voy a derivar mis variables de estado. Una vez obteniendo la variación de las variables de estado, prosigo. En este caso, si yo debo de derivar las variables de estado, tengo que derivarlas en el lado izquierdo de la ecuación y en el lado derecho. Si derivo x1, tendrían por lo tanto x1 punto y en el lado del lado izquierdo. Y del lado derecho tendrían por lo tanto y punto. Recordando que y punto ya está escrito antes, entonces sería x sub 2, ¿no? Y después x sub 2 punto sería y2 punto. Sin embargo, propiamente no tengo la representación obtenida tal cual, explícitamente la tengo que obtener de un lugar. Para poder obtenerla, la obtengo de mi ecuación diferencial. Si ustedes observan, ya tengo y2 puntos. Por lo tanto, tendría que despejar de esta ecuación diferencial y2 puntos y procedo a hacer esa descripción. Entonces tendría y2 puntos es igual a u menos by punto menos ky. Ahora bien, despejando y2 puntos tendría 1 sobre m que multiplica a u menos b y punto menos ky. Después tendría y2 puntos igual a u sobre m menos b entre m por y punto menos k entre m por y. Recordando que ya tenemos las expresiones de las variaciones de las variables de estado de este lado y las variables de estado definidas con de este lugar, podría representarlas en mi anterior ecuación ahora obtenida. Con lo que realizaré es obtenerlo. Por lo tanto, y2 puntos será igual a u sobre m menos b sobre m, y recordando que y punto ya está obtenida. Y punto no es otra cosa más que x sub 2, por lo tanto tendría que poner x sub 2 menos k sobre m, y y ya la había obtenido antes, que es a su vez x sub 1, por lo tanto tendría x sub 1. A partir de aquí ya puedo obtener completamente mi representación en variables de estado, porque yo ya tengo la variación de las variables de estado. Entonces ahora puedo obtener las matrices que representan de forma total al sistema. Por lo tanto, lo describo de esta siguiente manera. X sub 1 punto, X sub 2 punto, y lo puedo representar como un vector. Posteriormente, tendría que encontrar una matriz que multiplica a su vez las variables de estado que yo ya había planteado con anterioridad, que se encuentran aquí. Como son dos, deben estar en un vector, por lo tanto este vector debe de multiplicar a una matriz, ¿no? Ahorita expresaremos los valores. Entonces, el vector consiste de aquellos valores que ya habíamos planteado anteriormente, que son x sub 1 y x sub 2. ¿De acuerdo? Ahora bien, para poder conocer los elementos que contiene la matriz, utilizo mis ecuaciones en variables de estado obtenidas como su variación a partir desde el punto de vista de la derivada, que yo ya lo había obtenido aquí. Entonces, si ustedes observan, x sub 1 solo depende de x sub 2. Por lo tanto, si solo depende de x sub 2, para la multiplicación ahora de este vector por esta matriz, implicaría que solamente debo de obtener x sub 2. Para obtener estos valores, solo implicaría lo siguiente, que debo de rellenar con los valores 0 y 1.
de tal manera que cuando yo multiplique estos elementos renglón de la matriz, multiplicado a su vez por el vector renglón de variables de estado, que sería x sub 1 x sub 2, entonces tendría que multiplicar 0 por x sub 1, que sería 0, más 1 por x sub 2. Al obtener esa suma, me daría x sub 1, que a su vez me daría x sub 2. Por lo tanto, esta representación está bien. Para obtener lo que es ahora la ecuación de x2 punto, la tengo, la de la ecuación, más bien de las variables de estado que yo había obtenido, y x sub 2 puntos no es otra cosa más que y2 puntos, pero y2 puntos yo lo había obtenido a partir de esta ecuación que ustedes observan aquí. Por lo tanto, si yo observo, depende de x sub 1, x sub 2 y u, con coeficientes definidos para cada uno de estos elementos. Si yo observo mi primer valor, que es x sub 1, querrá decir que es el elemento que yo debería depositar en este lugar. Por lo tanto, lo escribo, menos k sobre m. Después, el segundo elemento sería x sub 2, y su coeficiente no sería más que menos b sobre m, que en este lugar tendría, más bien que tendría que depositarlo en este lugar. Procedo a escribirlo, b sobre m. Ahora bien, para poder obtener la ecuación y2 puntos, que no es otra cosa más que x sub 2 punto, implicaría que tengo que multiplicar este subelemento de la matriz por este vector renglón. Al hacer la multiplicación tendría que hacer menos k sub m por x sub 1, que ya está obtenido aquí, más menos b sub m por x sub 2, que está aquí, y nos restaría nada más rastrear o dibujar o reescribir la entrada. Por lo tanto, como solo depende de la ecuación diferencial y2 puntos, que a su vez es x sub 2, eso querría decir que solo depende de esta ecuación. Para poder escribir ese valor, nosotros necesitamos reescribir un vector, que en este caso está vacío, con los elementos que necesitamos y multiplicado por el valor u. Ahora, para conocer los elementos que deben de estar en esta posición, revisamos otra vez nuestras variables de estado. Como ya habíamos visto, x sub 1 y x sub 2 ya están planteadas. Y luego obtengo la variación de las variables de estado, que no es otra cosa más que x sub 1 punto y x sub 2 punto. Si nosotros observamos, para x sub 1 punto no tenemos entrada, por lo tanto ese valor sería 0. Y para la siguiente ecuación, x2 punto, que a su vez es y2 puntos, sí tenemos una entrada. Por lo tanto, como si tenemos una entrada, u, depositaríamos un valor aquí, 1. Tal que cuando yo multiplique la entrada u por este vector columna, tendría solamente la entrada, que es para x sub 2, como lo representa esta ecuación. Por lo tanto, aquí yo ya tendría la matriz A, el vector B, y me faltaría nada más obtener la salida. La salida yo ya la había escrito en mi ecuación diferencial, que es esta, o mi ecuación básica, que es de las variables de estado, que yo ya había representado, que sería x sub 1 igual a y. Reescribo. Para obtener la salida tendría que escribir solamente esta ecuación. Para poder representarlo con las variables de estado que yo tengo ya aquí asignadas como un vector columna, tendría que reescribir mi ecuación como una especie de matriz, o vectores en su caso. Procedo a escribir mi representación en variables de estado exactamente de la misma manera que yo la había representado en la ecuación anterior de las variaciones de variables de estado. Y como tengo un vector columna, procedo a escribir un vector columna. Eso implica que para yo obtener solamente la salida, que es un escalar, necesito multiplicar este vector columna por un vector renglón. Y entonces lo dibujo. Ahora bien, observemos. Solamente tengo una variable de estado que es x1. x2 no aparece en la ecuación, por lo tanto, la única forma de que esto sea posible es escribir los siguientes valores. 0, 1. Recordando la multiplicación de vectores, tendría que multiplicar elemento a elemento, es decir, 1 por x1 más 0 por x2, tal que obtendría de nueva vez la salida. Más un escalar, que en este caso es 0, por u. Ya que, si nosotros observamos, la salida no tiene salida. No está representada en la entrada no está representada en la salida. De tal forma que este vector renglón es C y este dato escalar es D. Y de esta forma es como nosotros obtendríamos nuestra representación en variables de estado, que era el objetivo que necesitábamos.